Entonces, antes de empezar, me gustaría que hablemos de algunos recordatorios especiales con respecto a este evento. Entonces, este evento está siendo grabado y para que ustedes puedan utilizar la interpretación, ya que tenemos interpretación en vivo, para que puedan escuchar la interpretación en su idioma preferido, deben hacer clic en la flecha de abajo o en el globo y elegir ahí el idioma en el que desean escuchar la interpretación y deben silenciar el canal original, en este caso el inglés, para que puedan escuchar solamente la interpretación en el idioma elegido. También tenemos aquí una caja de Q&A, que es de preguntas y respuestas, y mi nombre es Mirela. También tenemos aquí español. Pido disculpas. Entonces tenemos inglés, francés, ruso y español. Perfecto. Entonces mi nombre es Mirela Dumar Fari. Ella es la jefe de la unidad de la sociedad civil de UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Más tarde también van a escuchar ahí a mis colegas, a mis compañeros que trabajan en las diferentes divisiones muy sostenibles. Este evento se organizó conjuntamente con el comité ahí de HMO de Viena y también de UNODC. Cuando digo UNODC, siempre es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿sí? Y entonces la unidad civil, como muchos saben, sé que muchos de ustedes están familiares en esta sección y aquellos también que están, pues estamos hablando aquí, el compromiso de la sociedad civil y facilitamos la participación de las unidades interorganizativas y el nuevo comité. Entonces será el 14-18 de marzo de 2022 y realmente esperamos de que sea presencial, que sea un evento presencial, pero debido a la pandemia, entonces puede que sea un evento híbrido como este. Debido a la pandemia, muchos de los eventos se está haciendo el formato que estamos teniendo en formato híbrido como el actual. Como todos, como todos sabemos cuán difícil ha sido realmente durante el lockdown, sí, pues cuando el cierre ahí de las personas tener que y tenía una amiga mía que también, por ejemplo, que tenía el hijo de que estaba pasando por tiempos tan difíciles a pesar de ir a la escuela. Entonces, a pesar de que uno trabaje en uno DC, es realmente muy importante tener las personas que pueden brindar un poco de evidencia científica y respuesta en base a eso, y también soporte. Y también le dije y pasarle entonces también mi experiencia. Y sé de que realmente mi amiga estaba pasando por un momento muy difícil y es por eso de que estamos teniendo este evento tan importante para toda la familia primero, y para tener este programa de que las familias sean fuertes y sean unidas. Y realmente el 1DC lanzará el viernes, que es la nueva fase de esta iniciativa, y Elizabeth también anunciará algunos aspectos con respecto a esto. Y realmente estoy muy entusiasmada
de escuchar sobre este nuevo material y no diré más. Le pasaré la voz entonces a Jamie para que pueda entonces hacer la introducción de su persona y también actualmente me gustaría del coordinador del programa es Jamie y Sara que también estará aquí conmigo. Muchísimas gracias, Mirela. Realmente decirle gracias a Sara también por ayudar a organizar este evento. Hola a todos, es realmente espectacular poder verlos a todos. Tenemos en este seminario web de 80 participantes, así que muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Y nuevamente entonces, trabajo entonces en la sección de la rehabilitación para las partes ahí de contra la droga del 1DC. Mi nombre es Shami Bridge, que en el Comité contra las Drogas y soy jefe de operaciones. El BNGOC, que es BNGOC, es un comité global de aproximadamente 300 organizaciones en todo el mundo y trabajamos brindando apoyo y compromiso entre sociedades civiles y también tenemos discusiones con respecto a las drogas como la que también tendremos el día de hoy. Y también con respecto a brindar apoyo, con respecto al compromiso y como Mirela también ha dicho, nuestro nuevo encuentro será en marzo del encuentro del comité con respecto a la lucha también contra las drogas. Creemos de que para nosotros es realmente un buen momento para ahora para poder hablar entonces de hablar ahí cómo poder brindar apoyo para que las familias sean primero, las familias sean fuertes. Y también vamos a hablar de un poco de los diferentes aspectos de nuestro trabajo y para que puedan entender los diferentes procesos y los diferentes tipos de trabajo que hacemos. También tenemos una plataforma que estará ahí en Marketplace y que será compartido el enlace a través del chat. Y para aquellos que no conozcan esta plataforma, entonces realmente me gustaría alentar a todos ustedes, los colaboradores, de que creen un perfil que no va a llevar más que unos minutos. Es como una plataforma en la que podemos compartir contenido y podemos entonces compartir uno con el otro. Y también pudimos hacer entonces este evento gracias al apoyo del gobierno de Rusia, pero también al 1DC, ¿sí? Tenemos muchísimos oradores el día de hoy espectaculares. Haremos todo lo posible para que tengamos un tiempo para preguntas y respuestas al final. Les pido de que mantengan en silencio, y en mute, durante todo el evento, pero en caso de que tengan alguna pregunta, entonces utilicen la función que tenemos de Q&A, que es de preguntas y respuestas, y pueden mandar una pregunta en cualquier momento. Prefiero de que hagan la pregunta en Q&A, o sea, en la caja de preguntas y respuestas y no en el chat, para que podamos realmente tener una visión general de todas las preguntas que son hechas. Y también puede ser que invite a algunos de los oradores para que puedan responder a la pregunta, tal vez incluso con las presentaciones las preguntas ya sean respondidas. Entonces le voy a pasar entonces la voz de Elizabeth, que es la coordinadora global de esta iniciativa y que también trabaja ahí en el centro de rehabilitación contra las drogas. Elizabeth, te paso la voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jamie. ¿Me pueden dar un sentido? Pienso que la presentación será unos 20 minutos, solamente si me paso de los 20 minutos, entonces te pido que me avises para que
para que pueda entonces no pasarme del tiempo. Entonces mi nombre es Elizabeth Matfeld y he trabajado aquí para el 1 de DC por 10 años y he trabajado tanto en el área de la prevención, tratamiento y también de rehabilitación, y soy coordinadora del proyecto. El trabajo que estamos haciendo en este momento es el proyecto de Listen First, que significa escuchemos primero, escucha primero. Este tipo de programa ha existido desde 2016 y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado sobre este programa. Parece fácil desde el área externa, pero cuando uno entra en detalles se da cuenta de que es un poco más complicado. Entonces vamos a ver qué significa Listen First. Listen First es escuchar primero. No es una campaña, no es una campaña. Hay materiales que tal vez ustedes estén interesados en usar en una campaña y hablaremos un poco de eso también. Nuestra línea de Listen First, de escuchar primero, el que la prevención realmente tiene su enfoque en escuchar de forma activa. Entonces realmente tenemos que pensar en una forma de poder escuchar de una forma activa. Y todo esto se basa, está conectado con la ciencia y también con la prevención del uso de droga y de las normas, de los estándares basados en la prevención del uso de las drogas. Eh, intent- intentam- Intentamos utilizar formas simples para las personas jóvenes, para los jóvenes, para que ellos entiendan de que las drogas pueden lastimarlos, que son malas para su salud. Entonces intentamos hacerlo de una forma en que ellos puedan, que sea divertido para ellos y que también puedan engancharse con el contenido. Entonces también teniendo en cuenta también la diversidad, y realmente debemos tener un enfoque en el que el material, pero a veces la gente me va a decir, eh, ha sido evaluado, pero muchas veces por ser, no es un material independiente y debe ser incorporado en un sistema, ¿sí? O en un enfoque de prevención para poder monitorizar entonces de una forma más precisa este material. Entonces aquí tenemos las diferentes fases del Listen First, ¿sí? De escucha primero, del 1DC, y vamos a hablar entonces de 3 videos de las 3 áreas de prevención, y cuando nos movemos y nos enfocamos también en los tiempos difíciles que han pasado los padres durante el cierre, ¿no? Debido a la pandemia, y que están teniendo también con respecto a tener que estar encerrados ahí en casa, ahí con los niños, ¿no? Y también hablaremos de esto durante el evento de mañana y del sábado también. Entonces aquí tenemos el material que se enfoca en 3 áreas. Entonces las 3 áreas de enfoque son entonces la área de escuchar, eh, 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 el segundo enfoque es que dice reglas de helado, ¿no? Pero se trata de que cómo uno hace para poder lidiar con los niños que rompen las reglas, y es mi video preferido. Y después tenemos entonces aquí el video sobre eh, cómo podemos entonces, cómo podemos hacer de que la participación de los padres, por ejemplo, con respecto a sus niños, ¿sí? Que se llama Sandcastle, o sea, el castillo de arena, ¿sí? Todos los videos han sido creados en 2016 y muchos miembros los han apoyado esos videos, y
Y el año pasado añadimos también la hoja informativa con base en la ciencia, y todos estos videos están disponibles, ¿sí? Y aún son actualizados, son válidos actualmente. Y van a ver de cómo también hemos abordado el problema ahí de las redes sociales con respecto a los videos. Los fondos principales han venido de Francia, pero también todos los miembros estados también han estado involucrados, y también los alentamos a ustedes de que utilicen esos videos, de cómo hacer introducciones con respecto a clases para poder ayudar a los padres en las escuelas. Pueden utilizar estos videos como recursos para poder hacer que las personas participen de los distintos tipos de charlas, de conversaciones. Y el año pasado, entonces lanzamos la ciencia del cuidado, y la ciencia del cuidado se enfoca en 10 videos y 10 hojas informativas, y que el 1DC ha creado con respecto a qué deben hacer los padres durante la pandemia del COVID. Entonces tenemos la ciencia de la afección, la ciencia de las actividades familiares, la ciencia de escuchar activamente, la ciencia del juego, la ciencia de la paciencia, la ciencia de los elogios, la ciencia de la actividad física, la ciencia de la información, la ciencia de la rutina. Y tenemos ahí la última ciencia también, que disculpen, pero no la puedo ver. Entonces la animación nos cuenta la historia de cómo los padres pueden trabajar bien con sus niños, además de jugar, por ejemplo, con la ciencia del juego, muestra de cómo se puede jugar con los niños, con la paciencia. A veces realmente uno sabe de que los niños a veces pueden volvernos un poco locos, pero realmente uno puede entonces ver la ciencia de la paciencia, de cómo poder tratar, cómo se puede lidiar con los niños. Y tenemos entonces una hoja informativa con respecto a la ciencia, de que estas hojas informativas también nos dan diferentes tipos de puntos en los que se puede entonces comenzar charlas, conversaciones. Entonces es realmente esto de aquí lo que queremos, de que no tengan nada, que no esté relacionado con ningún tipo de juzgar con respecto al sistema legal, sistema criminal, con respecto a la personalidad, con respecto a las elecciones que hagan los niños, cómo se puede ayudar a los niños para que puedan crecer, desarrollar y ayudar también a los adultos. También les puedo decir a ustedes que estos materiales están disponibles en inglés, en francés y en español. Y también hemos tenido, entonces, hemos tenido diferentes tipos de organizaciones, también la traducción de estos materiales, y pueden utilizarlos también para diferentes países, diferentes idiomas, y espero que puedan utilizarlos en la brevedad. Entonces ahora estamos creciendo, y déjenme volver un momento. En nuestros videos de la ciencia del cuidado, en el primer video solamente tiene animación, que no tiene voz. Eh, Hemos intentado, tenemos animación de colocar entonces imágenes de familias reales. Entonces esos videos
se basan entonces en familias reales haciendo sus actividades. Ha sido una oportunidad enfocándonos en la diversidad y me hace feliz que estamos creciendo en vez de enfocarnos en las habilidades para poder cuidar a los niños y vamos a enfocarnos en las habilidades. También en la prevención basada en las evidencias y qué es lo que podemos hacer para poder ayudar a los niños. Y será lanzado el día de hoy, mañana y el sábado. Existen 4 personajes que tienen entonces habilidades de superhéroes y tal vez se sienten un poco incómodos porque son diferentes. Entonces queremos realmente enfocarnos en eso, en los niños, en que sabemos de que tenemos diferencias. Entonces tenemos 10 tipos de competencias, de la empatía, compasión, respeto, gratitud, honestidad, integridad, entonces también la confianza, la esperanza, la motivación y la curiosidad. Entonces tenemos entonces el enlace al aprendizaje emocional y social, y todo eso está siendo compartido también ahí a través del chat. Entonces tenemos aquí un poco de la hoja informativa ahí, de ciencia, y todo se enfoca en cómo se puede hacer para crecer estos superpoderes, superhabilidades, cómo las emociones influencian los comportamientos, por ejemplo, cómo se puede hacer para pensar antes de actuar, cómo se puede hacer para poder alcanzar los objetivos, si puede cada uno de los niños puede entonces reconocer sus emociones y cómo pueden hacer para lidiar con las mismas. También entonces la gestión también del estrés, que sabemos que también es muy importante, y también con respecto de habilidades, con respecto a las relaciones, la construcción de relaciones. Y también volviendo aquí, entonces, ¿cómo podemos hacer para poder promover? Entonces, el escuchar de una forma activa. Entonces, los nuevos materiales nos han dado la oportunidad de hacer algunos cambios en nuestros sitios web y también de poder participar con todos ustedes, colaboradores, en diferentes maneras. Entonces van a ver ahí el sitio web que ha sido actualizado y tenemos 3 áreas de compromiso que realmente queremos destacar. Una es de los miembros estados que han estado trabajado en esta área, tal vez han enlazado parte de este material, han brindado apoyo a las sociedades civiles y también eh, también Polonia, Islandia, Finlandia están realmente intentando trabajar en esta área y también serán reconocidos en el sitio web. Y también tenemos entonces ahí a las partes interesadas clave, que incluye a los educadores, a los trabajadores del área de la salud, también a los creadores de las políticas, ¿no? También a los padres y también a los profesionales en el tratamiento y la prevención del uso de sustancias o de drogas. Queremos también resaltarlos a todas estas partes interesadas y también brindarles todo el apoyo que podamos. Y también tenemos una parte de página de todos los colaboradores y también pueden ver entonces en esta página de colaboradores qué tipos de ideas tienen para que podamos entonces lanzar este tipo de material. Si ustedes son colaboradores originales o una organización no gubernamental local, ¿cómo podemos hacer para poder trabajar juntos? ¿Cómo pueden ustedes, cómo podemos ayudarlos a ustedes para que puedan utilizar este material? Entonces, cosas que deben saber como de los colaboradores de participación y les pedimos solamente de que si quieren
utilizar estos materiales, entonces que completen entonces ahí un formulario y un poco de la información de ustedes y ahí les pasaremos entonces el material y también en caso de que necesiten les proporcionaremos el material si ustedes nos hacen la traducción de los mismos. Tal vez quieren hablar del sistema de prevención y no saben de cómo pueden hacer. Ustedes trabajan en un grupo de ayuda a los padres y quieren utilizar a los materiales, pero no saben cómo utilizarlos. Entonces también los podemos ayudar con eso. Cualquier cosa que podemos hacer para brindarles apoyo técnico, asesoramiento, recursos adicionales, entonces pueden ponerse en contacto con nosotros. También tenemos entonces ahí de cómo se hace entonces en nuestro trabajo en una base mensual, ¿sí? Entonces tenemos este boletín de noticias o boletín informativo y es un buen lugar. Entonces les pido de que pueden entonces de que hagan clic en suscribirse al boletín informativo y estamos intentando de cómo podemos, cuán es utilizado esta herramienta de escuchar primero. ¿Cuántos niños han visto el material y cómo han ayudado? ¿Cuántos profesores han también estado utilizando este material? Y también me gustaría de que ustedes también compartan esos datos. Y también si ustedes han utilizado parte de este material, entonces también pásenos esa información. También nos gustaría que ustedes digan de que si ustedes creen de que existan nuevas maneras de utilizar entonces ahí el programa de escuchar primero. Queremos, a medida que crecemos, también estamos queriendo escuchar sus ideas de qué piensan cuáles piensan que son las necesidades en las comunidades en las que ustedes trabajan. Y tal vez quieran ustedes hacer ahí una captura de pantalla. Tenemos aquí el sitio web que es www.1dc.org/n/listen-first/. Está el enlace compartido ahí nuevamente vía chat. Si Jamie me permite, voy a dejar de compartir mi presentación de PowerPoint y entonces compartiré con ustedes alguna de la previsualización del primer video. Fantástico, sí, claro. Nuevamente les quiero entonces decirles de que está el enlace está ahí a disposición de cada uno de ustedes vía chat. Y también la grabación de este seminario web también estará disponible para quien lo necesite. Muchísimas gracias, Jamie. Y estoy aquí ella dice de que está ahí con los dedos cruzados para ver de que todos ustedes lo pueden escuchar bien y lo puedan ver bien. Without the super skulls of compassion, Sí.
las habilidades o los superpoderes de la compasión y respeto, nosotros y las otras personas también se pueden sentir mal. Pero realmente crecer el superpoder, la superhabilidad de la compasión hace que nosotros seamos más amables. Realmente los niños que tienen más compasión se sienten mejor eh, con ellos mismos. Es realmente basado en la ciencia. Grow your super skills and thrive. Entonces hagan crecer sus superpoderes, sus superhabilidades. Y prosperemos juntos. Gracias, Jamie, por poder compartir eso. Espero que realmente haya salido bien. Y una cosa que quería decir es que había una serie de 5 videos y estos 5 videos saldrán aproximadamente en 3 semanas. Eh, y realmente aliento a las personas de que piensen en esos videos de una forma creativa y de que entren en contacto con nosotros a través del sitio web. Muchísimas gracias, Elizabeth. El enlace esos materiales espectaculares están ahí, está en el enlace que ha sido compartido a través del chat. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y solamente un recordatorio que los videos están disponibles en inglés y en francés. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido fantástico. Entonces, como he dicho, entonces hagan ahí sus preguntas ahí en la caja ahí de preguntas y respuestas o Q&A para que podamos entonces responderlas en este momento. Entonces, me gustaría pasar entonces la voz también en la sección de rehabilitación de prevención y va a hablar sobre las iniciativas para que las familias sean fuertes y de en lo que ha estado trabajando. Muchísimas gracias, Jamie. Realmente estoy muy feliz de que has elegido este tema tan especial y también me alegra mucho de que he estado trabajando en este proyecto, de los proyectos, de los 5 tipos de proyectos en los que trabajo, es mi trabajo preferido. Entonces hablo un poco con respecto también que esté disponible a los proveedores de servicios con respecto a las habilidades que necesitan tener las familias. Hay muchas cosas de las que voy a hablar en este momento. Hay un grupo de organizaciones no gubernamentales y quiero pasar entonces mi gratitud a Mirela y también a cada una de las organizaciones por su apoyo. Entonces, lo primero que haré es proporcionarles entonces información que puede ser importante con respecto a construir las habilidades para que las familias sean fuertes. Entonces, la 1DC también ha creado entonces diferentes materiales informativos. Tenemos uno que ha crecido, creo, en 2013 y uno en 2019 con respecto a la prevención del uso de drogas y los estándares, las normas internacionales con respecto a esa prevención del uso de drogas. Y todo esto es basado en la ciencia. Son prácticas que son basadas en evidencias, entonces cuando hablamos ahí de los encargados de formular las políticas, entonces vemos también el impacto con respecto a la prevención del uso de drogas. ¿Por qué es importante? El contenido más importante de que existe la ciencia, pero la prevención no es basada en evidencias.
A veces piensan de que la prevención es de que crea entonces, miedos con respecto a eso. Y la prevención va más allá. Y la prevención entonces se enfoca en la perspectiva de decir no. Como dice aquí, entonces el tener esa iniciativa, decir simplemente no lo hagas, no uses drogas, no es suficiente. Y también llega a sorprender a muchos de los formuladores de políticas. Y intentamos entonces crear entonces un puente, porque muchas veces el uso de drogas no se discute de la forma en la que debe ser abordada, ya sea de que sea de la ciencia del cuidado. Estamos hablando de programas que pueden desarrollar entonces las competencias sociales, emocionales, intelectuales. Y también con respecto a las emociones cognitivas, ¿cómo se puede hacer para que los individuos hagan crecer ese tipo de habilidades, ese tipo de, para que ellos también, puedan entonces lidiar entonces con ese problemas ahí relacionados con las drogas? Y también con las soluciones que involucran a los niños. Realmente es un elemento clave, porque cuando estamos hablando de que cada persona tiene su propia, su desarrollo genético, su salud mental, es todo diferente de cómo el grado de agresividad, de cómo se comportan, incluso entre los hermanos hay diferencias de personalidad. Entonces, tenemos ahí de que también las diferentes instrucciones que se les pasa, por ejemplo, en las escuelas, y también tenemos una estructura, eh, por ejemplo, si estamos hablando de que si una familia, lo que ocurre dentro de las familias es diferente, porque, por ejemplo, una familia que está viviendo en un lugar donde hay guerra o que sufre también de violencia familiar, es diferente de que un hogar en el que hay armonía. Entonces se debe entender los diferentes niveles de desarrollo y cuáles son las necesidades de cada individuo y también de las instituciones que trabajan en esa área para poder entonces romper esas barreras. Y también todos estos tipos trata entonces aquí, por ejemplo, los diferentes tipos de iniciativas con respecto a cómo lidiar entonces con la violencia y con los diferentes problemas que pueden estar teniendo. Y es un trabajo que podemos trabajar a partir de la infancia, mostrando eh, de que uno puede empezar entonces desde la infancia y llegar hasta la adolescencia. Y aquí tenemos entonces en esta tabla de lo que se puede hacer en los diferentes tipos de edades, por ejemplo, de hacer intervenciones a nivel familiar, por ejemplo, intervenciones para las mujeres embarazadas. Entonces aquí vemos en la primera infancia también una educación de la primera infancia. Después también tenemos ahí, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, de pasarles educación y habilidades sociales y personales, y también las políticas para poder mantener a los niños en la escuela, ¿sí? Y también por ejemplo, en la fase inicial de la adolescencia y después en la adolescencia, de cómo se puede hacer para abordar las diferentes vulnerabilidades individuales. También una educación en la prevención basada en las competencias y en las influencias sociales y con el uso de que se puede hacer, por ejemplo, en las escuelas y saber y también qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, la prevención no es algo independiente, es solamente una parte de todos los tipos de enfoque que se quiere hacer para poder entonces evitar el uso de drogas. Entonces tenemos aquí
los diferentes niveles ahí de promoción, que va la promoción y la promoción, la prevención, y voy a volver aquí a la familia. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de la infancia, de cuando diría que aproximadamente de 6 a 11 años, o sea, la edad de la escuela primaria. Cuando digo de una fase de adolescencia inicial es cuando los niños pasan de la edad de 11 años, existen desde las habilidades familiares, también el desarrollo de en las diferentes edades. Tenemos estrategias basadas en evidencias en la fase inicial de la adolescencia, por ejemplo, la educación preventativa o preventiva, sí, también políticas en la escuela con respecto al uso de sustancias, programas en las escuelas, de cómo hacer para mantener a los niños en la escuela, y también las vulnerabilidades psicológicas y cómo poder abordar estas vulnerabilidades, y también cómo abordar los desórdenes de comportamiento. Por eso para nosotros en ese contexto de que la familia es realmente una institución clave, es el lugar, entonces en esta institución de la familia comparten también un futuro, y todo lo que ocurre dentro de la familia tiene un efecto en todas las edades de esa persona. Entonces cuando estamos hablando de los formuladores de las políticas, y disponibilizarles este tipo de herramientas, entonces tenemos ahí de que las herramientas familiares es una de las herramientas, pero porque también hablamos ahí del 1DC, cuando hablamos ahí de las habilidades de las familias, entonces piensa de que solamente va a ayudar a las madres o a los padres, y, y no es el caso. Estos son habilidades con respecto al cuidado que nos ayuda realmente a comunicarnos mejor y construir una mejor relación con los niños, tener una relación más, que sea más fluida, que sea una relación mejor, dependiendo del lugar en donde estamos. Entonces tenemos ahí de que los programas tienen como enfoque fortalecer los factores de protección de la familia, por ejemplo, la comunicación, la confianza, también las habilidades relacionadas a eso, también de cómo resolver problemas y conflictos que son realmente pertinentes para su cultura. Y muchas veces también incluye las oportunidades para los padres, para los niños, para poder entonces pasar un tiempo que sea positivo juntos, como formas de poder entonces fortalecer también entonces la relación entre los dos, y también enfocarse en las relaciones y en el comportamiento y en el cambio y en la práctica. Y aquí son los países, en los lugares en donde hemos trabajado desde 2010, desde 2017. Tenemos entonces programas basados en evidencias que existen en muchos países. Algunos de estos son para las etapas em, las etapas, por ejemplo, de la infancia, y también en la edad escolar hasta los 11 años, como hemos dicho, y que son diferentes esas habilidades de las que son utilizadas también en la adolescencia. Y nuestro trabajo con respecto a la efectividad realmente representa el hecho de que independientemente de la raza, de la cultura, de la edad, un Y entonces, independientemente de todo eso, sabemos de que este tipo de niños necesitan un tipo de apoyo del lugar donde están creciendo. La ciencia permanece la misma en todas las culturas, y hemos agarrado estos programas, estas prácticas basadas en evidencias que ha sido desarrollado en Estados Unidos o en Europa Occidental, y puede entonces también utilizarse. Los problemas que nos hemos encontrado principalmente de que la ciencia es la misma, pero la infraestructura para implementar estos programas
En, por ejemplo, en países de altos ingresos, es diferente por ejemplo, en países de bajos ingresos, por ejemplo, a veces para poder pasar un video a través de un DVD, porque a veces debido a la falta de electricidad, si por ejemplo uno ve o tiene videos donde hay personas solamente blancas, entonces, y se quieren entonces reproducir estos videos en lugares ahí de población con una piel que sea de diferente color, entonces ahí no sirve, entonces se debe representarlos también. Hemos intentado desarrollar nuestros propios programas de una fuente abierta para poder continuar con lo que hemos plantado como semillas, como programas, y en los que las familias tienen sus afinidades, y cómo se puede hacer para poder, y por eso entonces creamos estos dos paquetes. El primero de ellos se llama el programa de las familias fuertes. Es un programa muy ligero, pero entonces se enfoca con respecto al estrés, que puede ser muy diferente. Tal vez uno está siendo padre en una infraestructura. Tenemos en la República Dominicana, de que se ha utilizado también en las villas miserias. Por ejemplo, en infraestructuras de refugiados. Amir también va a hablar un poco de los refugiados, también infraestructuras de desastres nacionales. Entonces, por ejemplo, también en ser padres en la infraestructura también de COVID-19, de la pandemia, eh, pero en un contenido que es estresante. Entonces, estos contenidos no son creados por el 1DC, sí por especialistas. También por las experiencias que tomamos de los diferentes países que hemos tenido, de los diferentes países en los últimos 10 años. Y tenemos ahí también son seleccionados entonces familias que están viviendo en infraestructuras más estresantes que otras. Y también el otro programa de Family United, de las Familias Unidas, eh, eh, todos, por ejemplo, se necesitan entonces a veces globos para inflar, un poco de lápices de colores para poder pintar, pero solo eso. No se necesita tener una experiencia en un campo, solamente es necesario tener una buena forma de poder comunicarse, de hablar con las personas en las comunidades, pero es todo lo que necesitas. Puedes ser entrenado y puedes agarrar estos paquetes para poder ayudar. Estos son, aquí muestra unas imágenes de lo que estamos hablando de Tanzania, de Irán, algunas fotos de Zanzíbar, unas fotos de las Filipinas, en donde en Kazajistán, en Palestina, y es una, y esta foto es de Afganistán. A veces vemos las fotos, a veces tienen un tono depresivo, pero es importante saber que no importa el contexto, la esperanza positiva de juego puede ocurrir. Y yo también por haber sido un niño que he crecido en una situación de guerra. Y es importante sí tener entonces, crecer de una forma mejor en un contexto positivo. Entonces, por ejemplo, estas son áreas ahí en las Filipinas en que ha pasado por muchísimos
desastres naturales, están ahora disponibles en muchísimos idiomas. Tal vez Nabil, mi colega, va a hablar un poco de eso, pero aquí vemos ahí los países que están trabajando actualmente en, en que las familias sean unidas, y aquí mostramos algunos de los resultados, su efectividad. Tenemos entonces aquí sobre los puntos fuertes y también de las dificultades, y vemos ahí los puntajes que se atribuyen a los niños. Vemos una línea base, y este gráfico viene de Afganistán, con el grado de dificultad que están entonces enfrentando. Cuando, cuando está más cerca del nivel ahí rojo, significa que está teniendo un nivel de dificultad mayor. Después de 7 horas independientes, se puede también implementar en un total de 5 horas, por ejemplo, de 1 hora o la primera semana, o después 2 horas en otra semana. Y esto aquí ha mostrado entonces el resultado después de la intervención. Hemos visto que de 6 semanas después de la intervención, entonces vemos de que el puntaje ha caído, entonces ahí el grado de dificultades ha caído a un nivel normal. Tenemos también aquí un subgrupo especial ahí de las familias que, por ejemplo, que incluso aquellos padres y los niños que han tenido las mayores dificultades, siempre se ha mostrado una mejora. No nos hemos sorprendido con estos resultados porque es parte de, que es parte de nuestro trabajo, de que sea también em, que, que trate igualmente a ambos géneros, que pueda ayudar tanto a los niños como a las niñas. Entonces he empezado en Afganistán, y también no voy a entrar en detalles, pero aquí tenemos entonces aquí eh, las circunstancias en las que vivíamos antes de la pandemia del coronavirus. También tenemos aquí entonces cómo se puede hacer para poder el rol de los padres, y también el modelo de entrega de soporte para los proveedores de cuidados para las familias que están viviendo conflictos, y también reubicación. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de programas y cómo se han distribuido cómo se ha distribuido el programa para, por ejemplo, los refugiados en Siria. Por ejemplo, aquellos que están siendo refugiados, por ejemplo, el panadero repartía entonces este tipo de información. Y realmente la respuesta, y existe también una publicación sobre el valor de de esta información. Pero para aquellas familias que pueden entonces involucrarse, participar por un mínimo em, por un mínimo de tiempo, entonces tenemos ahí que presentamos entonces ahí un seminario para los padres y también un folleto, y requiere entonces una sesión de múltiples padres, o de uno, de 20 a 30 padres, y también entonces ahí el folleto o un boletín informativo que pueden llevarse a casa. Y después tenemos también el programa de familias fuertes, que es 3 sesiones. Tenemos las familias de niños de todo tipo de edad, y tenemos 15 padres por grupo y una sesión por semana. También existe
un paquete para poder las estrategias de recuperación, y el mensaje que tenemos es que si utilizamos este paquete más el programa de la crianza de los hijos, vemos de que ahí es el más efectivo. Y esta es la información. Hay muchas publicaciones que puedo compartir con ustedes. Puedo compartirlos con ustedes para que muestre ahí el programa basado en evidencia, cómo se puede hacer para cambiar la cultura, y también de la situación de los refugiados de los que hemos hablado. Entonces, realmente criar a los hijos en un contexto de COVID-19 es realmente el nivel de estrés es año, y también en los problemas de la salud mental también están creciendo y es más importante que nunca. Entonces hemos también creado este tipo de folletos, de boletines informativos con respecto a cómo criar a los hijos en las épocas de COVID, y que pueden también utilizarlo, la ciencia de la afección, la ciencia del cuidado, que es realmente una campaña que puede ayudar a las familias en tiempos difíciles. Y voy a parar en esta diapositiva de que estos tipos de habilidades para poder entonces criar a los hijos, para poder ayudar a las familias, tienen un denominador común para muchas estrategias. Y por ejemplo, vemos ahí cómo se puede ayudar a las familias en un contexto también de terrorismo, la prevención de la violencia, y también pueden ver entonces las guías de poder ayudar en la promoción de la salud mental y también de las intervenciones de prevención para los adolescentes. Entonces, todo eso son parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y te paso la voz de nuevo a Jamie. Entonces, ustedes pueden mandar entonces la presentación a Sara, y también para que estén ahí a disposición de quien lo necesite. Y realmente aprecio de todo este trabajo maravilloso que has hecho en 20 minutos. Así que muchísimas gracias. Entonces me gustaría pasarle nuevamente la voz a Mirela, que introducirá a nuestra próxima persona aquí que participará, que hablará en esta sesión. Gracias a cada uno de estos oradores por estas presentaciones espectaculares y de escuchar un poco del trabajo de cada uno de ustedes. Y antes de introducir de nuestro orador de la organización no gubernamental, también quiero agradecer a la Federación Rusa por su apoyo. También ha sido también, también por el Departamento de los Estados Unidos, que ha brindado su apoyo, sus fondos y ayudándonos a nosotros. Y tenemos entonces el placer de tener dos presentadores acá de asociaciones civiles, de organizaciones gubernamentales, de dos continentes, de Asia y América Latina, disculpen, de América Central, que, que ha hablado de la misión ahí de DACA de Bangladesh, y que han trabajado muy cercanamente con nuestros colegas en la prevención, también del servicio monetario del sector de la salud, donde se entrega cuidado. Entonces, con respecto a la ayuda para las personas sufriendo de adicciones y prevención, también el cuidado de enfermedades que no son comunicables. Entonces, le paso la voz a Mir. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Entonces aquí en Dhaka voy a empezar la... Gracias por haber compartido esta imagen clara del programa. Entonces voy a compartir mis diapositivas. Será, yo creo que solamente tardaré unos 10 minutos como máximo, y entonces voy a compartir mis diapositivas. Unos segunditos, por favor. Okay, may all of you are seeing my... ¿Están viendo mis diapositivas? Okay, fine. This is Bueno, genial. Entonces, mi nombre es Damir, soy psicólogo clínico, profesional también de la misión también Ashania Dhaka, y parte del programa de las familias primero de la 1DC, de Familias Fuertes, Familias Unidas. Aquí está. Entonces tenemos aquí la misión de Aksani Dhaka. La misión de Aksani Dhaka es una organización de desarrollo no gubernamental que ha sido fundada por Khan Bagdurashnalah, un educador eminente, reformador y sufí, y también el moto, el objetivo del programa es realmente fortalecer las capacidades de las familias y de los cuidadores para poder prevenir entonces los resultados negativos sociales en los niños, y la asignación ha sido para poder mejorar de una forma específica las habilidades de las familias, también de los cuidadores y del bienestar de los niños y también de los cuidadores, que pueden ayudar a garantizar habilidades de crianza de los hijos de una forma efectiva y positiva. Y realmente este programa es muy eficaz en Bangladesh, porque en nuestro país porque realmente con respecto al soporte, el apoyo con respecto a los problemas mentales no es aún muy disponible. Entonces, Dhaka Aksania Mission empezó esa actividad desde 2019. Y después de eso, Dhaka Aksania Mission ha empezado a través del programa del 1DC, y trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Departamento de Control de Narcóticos y el Ministro y el Departamento de los Servicios Sociales. Y aquí vemos el logo. Entonces vemos aquí el programa de habilidades para las familiares en Bangladesh, y debido a una experiencia extensiva en la prevención y también en el crecimiento también que hemos también conducido en este otoño sobre también la conciencia, ¿sí? De cómo aumentar la conciencia y las actividades relacionadas a las mismas con respecto a las drogas, al tabaco, y hemos trabajado conjuntamente entonces con la 1DC. 1DC ha firmado un contrato, ha celebrado un contrato con la misión Aksania Dhaka para la conducción de un modelo piloto bajo el programa que la familia unida en Bangladesh en 2019. Tenemos ahí algunos momentos. Tenemos ahí fotos del 2019. Tenemos el Ministerio de Educación de Bangladesh. Y tenemos otros ministros aquí. Y aquí tenemos ahí el equipo de las Familias Unidas. Y ha sido realmente un programa para poder compartir
La información tenemos secretario, el facilitador, junto con los participantes, y también de parte del programa de las Familias Unidas. Y aquí tenemos ahí también entonces, también ahí tenemos entonces una plataforma de los entrenadores, de los especialistas del 1DC que han proporcionado el entrenamiento, por ejemplo, como parte de psicólogo clínico. Y tenemos entonces el programa de las familias fuertes en Bangladesh, como ustedes saben, después de que ha sido completado de una forma exitosa el proyecto de piloto de las Familias Unidas desde octubre de 2020, implementando entonces algún programa con habilidades en las familias similares a través de los nacionales de Myanmar que han sido reubicados de una forma forzosa, que están viviendo entonces con Cox's Bazar en Bangladesh, y hemos tenido también una colaboración entre la 1DC DAM y UNHCR de Bangladesh y RRRC de Bangladesh. Y también tenemos los facilitadores locales que han sido entrenados. Tenemos entonces gente que de la comunidad, 8. Tenemos aquí también 2 ciclos que han sido completados. Y aquí tenemos también algunos momentos, algunos que muestra ahí las fotos del último año, en que ha reunido ahí a las familias y la sesión para los niños. Algunos momentos aquí. También en la sesión para los cuidadores, la sesión también para las familias el año pasado. Y esta semana, este año hemos empezado y obtuve estas imágenes hace unos 2 días, que es que pudimos hacer entonces la sesión en 3 sesiones, el evento en 3 sesiones en la comunidad de acogida, y tenemos aquí entonces los desafíos para poder implementar el programa de familias fuertes. Es con respecto a los procesos administrativos, al entorno, en poder configurar entonces el cuarto en donde se puede administrar el programa y los idiomas. Porque muchas veces se enfoca el programa en los niños, pero no se enfoca en los otros miembros de la familia, de los cuidadores. Realmente ha sido muy apreciado. Incluso la administración local también ha dicho que se ha beneficiado de este programa. Sé que el tiempo que tengo para compartir es muy corto, solamente 10 minutos, pero este programa ha sido muy eficaz, ha ayudado a los cuidadores, a los niños. Y debido al proceso administrativo como desasivo, entonces la administración local y cómo puede ser que entonces conducido el programa. Es realmente muy difícil para nosotros de obtener los permisos, pero lo hemos hecho porque hemos trabajado con las partes, también con el gobierno, para hacerlo posible. También con respecto al entorno, también ha sido realmente tenemos un entorno
a donde hace mucho calor, en donde no teníamos ventiladores y hacía mucho calor. Pero también tuvimos tenido entonces la dificultad ahí de los idiomas. Y también nos hemos involucrado con voluntarios para que pudiera ayudar también a las familias ahí de Myanmar, que han podido también asistido como intérpretes. Y pudimos entonces vencer este desafío de los idiomas, pero también ha sido para nosotros un desafío. Entonces aquí tenemos el enfoque, el alcance del ámbito de aplicación del trabajo. Vemos que este programa es realmente muy útil en la fase de desarrollo en la primera infancia para poder prevenir cualquier tipo de crimen, violencia y también problemas de adicción de drogas. Y a través de un esfuerzo combinado se puede entonces implementar el programa de familias fuertes y de familias unidas en el país, especialmente en las áreas que son propensas a tener problemas de drogas, y ayudará a reducir las vulnerabilidades relacionadas con los problemas de drogas. Realmente creo que será un muy buen programa, porque el programa de DACA Vision a través del 1DC ha sido realmente un programa muy eficaz para Bangladesh. He estado viendo de que las personas que están sufriendo, de que los resultados y los beneficios realmente ha sido muy beneficioso. Tenemos también algunos videos disponibles y también aquí tenemos entonces el enlace. Pueden ver entonces aquí los videos que van a disponibilizarse con respecto a la implementación en Cox's Bazar. Si alguien está interesado, puede visitar estos videos ahí en YouTube. Muchísimas gracias a todos y gracias a UNODC por habernos ayudado y darnos este espacio para poder hablar un poco del programa de la familia unida y de la familia fuerte. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Amir, por tu presentación, cómo has podido implementar el programa de familias fuertes y familias unidas en Bangladesh, y junto con la ayuda del gobierno, y de poder entonces eh, hemos podido escuchar mucho ruido ahí en el entorno, no hay ningún problema, pudimos entonces escucharlo. También entonces es un placer movernos al próximo continente. Quiero presentar entonces Carmen Fernández del Centro de Integración Juvenil en México, que recientemente se ha llevado a cabo en 2016-2017, en octubre de esos años. Carmen, te paso entonces la voz. Thank you, Mirela. Muchísimas gracias, Mirela, For the invite us to present por our invitarnos para poder entonces compartir nuestra experiencia. I want to share Quiero compartir, but I
already saw the screen of the last. Pero aún estoy viendo entonces la pantalla del último Thank you. presentador. Sí, gracias, Mirela, por invitarnos. We'll spend 10 minutes to present Voy a entonces también gastar unos 10 minutos para poder hacer una presentación muy corta our program. sobre nuestro programa. Let me say to you that there are a lot, very much evidence Existe realmente evidencia about the role of the family sobre el rol de las familias en el desarrollo problems. y los problemas de salud mental. A big Hemos tenido system of the epidemiological data. Tenemos aquí entonces de los datos aquí epidemiológicos. Entonces aquí, como se ve aquí, en la pantalla ya está todo de ahí en español. Entonces aquí vemos ahí con respecto al tipo de drogas que se utiliza, del tabaco, marihuana, y también la tendencia también de las metanfetaminas también ha crecido. This is about 350 patients. In the other hand, we have research about the dual pathology. Entonces aquí, como se ve, que durante 2021 el programa de investigación comprende la conclusión de 19 estudios, se concluyó el reporte epidemiológico correspondiente al segundo semestre de 2020 y el consumo de metanfetaminas ascendió a más de 49%, más de 5 puntos porcentuales por ambas, por arriba del semestre anterior, y se ubica prácticamente al mismo nivel que la cocaína. Entonces vemos ahí las familias de proporcionar entonces seguridad y nutrición afectiva a los miembros. Las familias que tenían contextos de violencia, realmente los contextos de violencia en las familias también es uno de los entornos más problemáticos y que pueden ayudar entonces al uso de drogas. Entonces la patología o las personas en las que viven entonces en un hogar de violencia familiar, entonces realmente son más propensos a tener problemas de salud mental o de desórdenes de la personalidad, o pueden entonces, hay más frecuencia en ese tipo de entorno en el uso de drogas. Entonces, con respecto a programa de prevención de CIJ, que es como para poder vivir sin adicciones, y el objetivo ha sido generar las estrategias para poder prevenir y reducir el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, así como reducir entonces los factores de riesgo asociados, y también entonces mejorar entonces los factores de protección para poder entonces permitir que haya el desarrollo saludable de niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades. Quiero decir aquí de que las personas de menos de 18 años muchos niños y muchos adolescentes viven en negligencia, con falta de cuidado o en un contexto de violencia familiar, ya sea en un contexto físico, ya sea en un contexto sexual. Entonces, 90% de las personas con las que trabajamos viven en un contexto aquí. Aquí vemos aquí, entonces, el contexto que puede ser entonces en la escuela, en el lugar de trabajo, instituciones de salud y la comunidad, especialmente en las escuelas y en las comunidades. Hemos trabajado ahí en ese tipo de familias.
Tenemos como aproximadamente 2 millones de familias en las comunidades y en las escuelas. There are very most evidence that Y la mayoría de las evidencias works. The results are very good for prevention. The potential of the family y el potencial de la familia is showing the most muestra protective force. la fuerza protectiva mayor. Realmente los entornos de una familia saludable puede realmente prevenir problemas de salud mental, de uso de drogas, de prevenir de crimen y también de un comportamiento sexual de riesgo. En las escuelas en las que hemos trabajado con los programas de prevención, el crecimiento del uso de drogas es menor de que en las escuelas en las que no ha habido los programas de prevención. Y con respecto aquí en el contexto de las escuelas, vemos ahí conferencias, forums y días también de prevención en todos los niveles de educación para poder informar acerca de los efectos del tabaco, del alcohol y también de otras drogas, y también con respecto a los factores de protección y de riesgo, así como de los problemas de la violencia en las escuelas, en las relaciones, sexualidad y también en la salud mental en general. También trabajamos en diferentes talleres psicoeducativos con respecto a las habilidades de la vida con los niños y también en las habilidades socioemocionales con adolescentes y jóvenes para poder entonces fortalecer la vida de esas personas. Entonces aquí tenemos el contexto del lugar de trabajo. Hemos tenido un programa para poder ayudar a los trabajadores y a los empleadores de las empresas, de las uniones, sindicatos y también organizaciones, y que incluye también el diagnóstico de los factores de riesgo y las estrategias para poder entonces aumentar la percepción de riesgo sobre el uso de drogas y su impacto en la familia y también en el rendimiento de trabajo. En 2020 y en 2021, atravesando la pandemia de COVID-19, colocamos a disposición mucho material en forma híbrida y lo compartimos en plataformas y que puede entonces ayudar en la prevención en línea. Entonces en diferentes plataformas de la tecnología. Parte de este material está la mayoría parte de este material está en español y está disponible en nuestro sitio web. El objetivo de estos materiales es desarrollar entonces habilidades de la crianza de los hijos y también de estrategias positivas. También tenemos este tipo de escuela para los padres y es realmente desarrollar estrategias para la crianza de los hijos. Esos son nuestros objetivos. Con eso, con este modelo, hemos atendido muchas personas en diferentes ciudades de nuestro país. Tenemos 120 centros de prevención y de tratamiento que también desarrollamos un modelo de múltiples dimensiones terapéutico para las familias, que incluye entonces la perspectiva de género y también el cuidado de la violencia y también adicciones. Ambos programas están también ambos programas hay más información sobre estos programas en el sitio web. Y gracias, Mirela, por este tiempo, por permitir compartir mi experiencia. Ok, muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tu presentación.
y realmente es muy bueno ver de cómo este trabajo está siendo hecho y con respecto a los datos y también de que el 1DC ha estado proporcionando y también el trabajo de Amir en Bangladesh. Gracias por tu intervención. También ya deberíamos entonces terminar esta sesión a las 2:30. Entonces deberíamos terminar ahora. Con respecto acá a las preguntas de cómo podemos entonces participar e involucrarnos más y vemos aquí que Elizabeth ha también respondido a las preguntas, también para los propósitos de grabación y para los que no han estado leído el área aquí de preguntas y respuestas. Aquellos que necesitan obtener también más información, ¿cómo hacemos para poder participar? ¿Cómo podemos hacer para que seamos mejores colaboradores? Podemos ahí entonces ver ahí en el sitio web que ha sido proporcionado y pueden entonces completar un formulario para cómo colaborar. Sí, correcto. Para muchas personas tenemos que están disponibles en diferentes idiomas, deben entonces invertir en traducir el material. Voy a entonces compartirlo en inglés y lo tendrán que traducir a su propio idioma. Y no necesitan preocuparse con el diseño gráfico, solamente necesitamos la traducción. Muchísimas gracias. Y realmente alentamos a las personas de que hagan eso. Entonces, las grabaciones están también disponibles en los sitios web de 1DC. Y nuevamente siempre el 1DC, como dije en un principio, es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchísimas gracias a Elizabeth, a Mirela, a Miriam, Carmen, y gracias a cada uno de ustedes por estar participando, a cada uno de los participantes de las sociedades civiles y al 1DC por permitirme estar aquí. Ha sido realmente una conversación muy interesante para mí, todo lo que han presentado. Y continuemos la conversación en otra oportunidad. Gracias a todos.